Para poder adherir las plaquetas, ¿sí?, necesitan de una sustancia. ¿Qué sustancia? No. Para adherirse a la colágena no es el tromboxano A2. Es el factor de von Willebrand. Así es. Entonces, el primero que entra en acción es el factor de von Willebrand, que voy a borrar ahorita de aquí esto que está. Entonces, ese factor de von Willebrand lo que hace es lo siguiente. Se pega por un lado a la plaqueta y por otro lado se pega a la colágena. Esto es lo que hace. De esta forma se adhiere. Entonces, ¿quién facilita la adhesión? La adhesión es facilitada por el factor de von Willebrand. ¿Qué es lo que hace el factor de von Willebrand? Une a la colágena con la plaqueta. Fíjate muy bien lo interesante, y lo interesante es que si no existiera una pérdida de la continuidad del endotelio, esa colágena no aparecería. Pero como ocurrió una pérdida de la continuidad, aparece la colágena. Y al aparecer la colágena, pues esa colágena se une al factor de von Willebrand y este factor de von Willebrand agarra una plaqueta, permitiendo la adhesión. Específicamente, ¿a quién se une ese factor de von Willebrand? Se une, por un lado, como lo comento, a la colágena y por otro lado se une a la plaqueta. Pero es importante ser específicos. ¿A qué parte de la plaqueta se une? La respuesta es a la glucoproteína 1B. Este factor de von Willebrand, que está aquí, se une a la colágena y a la glucoproteína 1B o GP1B, la cual se encuentra en la plaqueta, específicamente esta. Y de esta forma tenemos ahora la plaqueta adherida a la colágena. Tenemos a la plaqueta adherida a la colágena. Muy bien. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa ahora es que la plaqueta que está aquí, después de adherirse, va a activarse, ¿sí? Esta activación plaquetaria está dada por las siguientes sustancias: la trombina, el ADP y el tromboxano A2, ¿sí? La trombina y el ADP son los que van a facilitar la activación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues que esas plaquetas que están adheridas liberan ADP, trombina, trombina, ADP, ADP. ¿Ok? Y con estas sustancias, la trombina y la ADP, estas sustancias van a actuar sobre las plaquetas que están aquí, sobre las plaquetas que están adheridas, ¿sí? Sobre las plaquetas que están aquí alrededor. Y van a hacer que esas plaquetas se activen. Entonces, ¿quién van a activar a las plaquetas? El ADP y la trombina. ¿En qué consiste la activación? Consiste en lo siguiente. Número 1, aparece un cambio de forma. Las plaquetas en un comienzo tenían la forma de un disco plano, así como un eritrocito. Pero cuando son activadas, pasan de ser un disco plano a convertirse a unas esferas. Y esto es importante, sí es importante. ¿Por qué? Porque al cambiar de forma abarcan más volumen, más espacio. Por ende, pueden tapar más el orificio que está lastimado. Eso es una, cambiar de forma. Al activarse, cambian de forma. ¿Qué más? Liberan sustancias. Entre las sustancias que liberan está el tromboxano A2. Este tromboxano A2 es muy importante que sepas y que recuerdes que se libera por parte de las plaquetas. Y este tromboxano A2
va a promover la agregación plaquetaria y fíjate muy bien, también la vasoconstricción. El tromboxano A2 estimula la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. ¿Ok? Además de liberar sustancias como el tromboxano A2, también se liberan otras sustancias como el ADP, serotonina, calcio y, uno bien importante, el factor 13 de la coagulación. Factor 13 de la coagulación. Entonces fíjate muy bien lo interesante. Ya vimos qué onda. Factor de von Willebrand se une a la glucoproteína 1B. ¿Sí? Después, las plaquetas, después de adherirse, se van a activar. ¿En qué consiste la activación? En cambiar de forma, ahora son esféricas. ¿Sí? Consiste en liberar tromboxano y otras sustancias. Y es importante que recuerdes quién activó a estas plaquetas. Sabemos que se adherieron por la colágena y por el factor de von Willebrand. Estas plaquetas, una vez adheridas, liberan trombina y liberan ADP. Esto activa las plaquetas, cambian de forma y liberan sustancias como el tromboxano A2. Y sabemos que el tromboxano A2 es un potente agregante plaquetario, el cual va a estimular la agregación plaquetaria. ¿Para qué? Para que lleguen más plaquetas al sitio donde está ocurriendo la lesión. ¿Qué sigue ahora? Después de que ya reclutamos, después de que hemos reclutado nosotros varias plaquetas, ya reclutamos varias plaquetas, esas plaquetas se tienen que pegar entre sí, ¿sí? Entre sí se van a pegar, se van a agregar. ¿Quién estimula la agregación? El tromboxano A2. ¿Cómo se llama la sustancia que permite la unión entre las plaquetas? Que puse yo de color azul. Fibrinógeno, así es. Quien va a permitir eso es el fibrinógeno, ¿sale? Entonces vamos a ponerle aquí fibrinógeno. El fibrinógeno es esta cosa de color azul que yo estoy dibujando y que permite la unión entre las plaquetas. Algo bien interesante es que esto ocurre gracias a que ahora las plaquetas, van a expresar en su superficie a la glucoproteína 2A 3B. Esta glucoproteína que se llama 2A3B antes no se expresaba porque la plaqueta no estaba activada. Una vez que la plaqueta se activa, ahora en la superficie se va a expresar esta glucoproteína. Ahora ya se expresa. Y esa glucoproteína funciona como un receptor de enlace. ¿Cómo se llama la proteína? Glucoproteína 2A3B. Aquí. Todo eso que está ahí. Ahora, a esa glucoproteína 2A3B se le pega el fibrinógeno y el fibrinógeno es el que forman los enlaces, los puentes entre cada una de las plaquetas. Y esto lo logra gracias a la unión con el receptor GP2A3B. ¿Sale? ¿Y cómo se llama esta cosa que está aquí? Se llama fibrinógeno. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno,
¿Qué onda, Doc? ¿Cómo está? Ah, ok, perfecto, Doc. Ahorita aviso. Ya está, gracias, Doc. Voy. Bye. Ta madre. Ujú. Permítame, güey. Ok, claro. Lo del fibrinógeno. Lo que les comentaba del fibrinógeno es que esta es una proteína grande que está en el plasma, por ahí anda viajando. Y el fibrinógeno lo que permite es la unión entre las plaquetas. No te confundas. ¿Quién permite la unión entre la colágena y la plaqueta? Quien permite esto es el factor de von Willebrand. Y ese factor de von Willebrand permite la adhesión y se une a la colágena y a la glucoproteína que está aquí en las plaquetas, que es la glucoproteína 1A, ¿ok? Que siempre está ahí, que aquí está lo que les comentaba. Perdón, 1B, 1B, a la glucoproteína 1B. Después esa plaqueta se activa y una vez que se activa, ahora en su superficie va a expresar a la glucoproteína 2B 3A. Esa glucoproteína no se expresaba. Ahora como se activó, se expresa. ¿Sí? Y entonces, gracias a esa glucoproteína que se expresa, que son los puntitos rojos que yo puse, ahora el fibrinógeno ya se puede unir a cada una de las plaquetas y permite la agregación. ¿Sí? Estas plaquetas a su vez empiezan a liberar tromboxano A2. Ese tromboxano A2 permite la agregación de más plaquetas. Se agregan más plaquetas. Y al haber más plaquetas hay más tromboxano A2. Al haber más tromboxano A2 hay más plaquetas y se vuelve un círculo vicioso. ¿Sale? Para la agregación tiene que activarse la plaqueta primero. Se tiene que activar. Y después se tiene que liberar tromboxano A2. El tromboxano A2 estimula la agregación plaquetaria y las plaquetas se agregan. Pero para que las plaquetas puedan agregarse a huevo, necesitamos que el fibrinógeno esté bien y que las plaquetas estén activadas. ¿A qué me refiero con activadas? Me refiero a que me refiero a que estén liberando factores como el factor 13. Me refiero a que esté en su forma de esfera para abarcar más espacio.
¿sí? Y me refiero a que ahora expresen esta nueva glucoproteína 2B3A para ahora sí poder formar un tapón plaquetario temporal. Y se forma un tapón plaquetario temporal. A ese tapón plaquetario temporal aún le falta que le agreguemos monómeros de fibrina. ¿Sale? Entonces fíjate muy bien hasta el momento qué es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos prácticamente. ¿Qué podemos rescatar de aquí que te pueden preguntar? Bueno, te pueden preguntar patologías de las plaquetas y patologías de los vasos. ¿Ok? Existen varias pruebas para evaluar la función de los vasos y la función de las plaquetas. Por ejemplo, la función de los vasos sanguíneos se evalúa con la prueba del torniquete. Así te lo tienes que aprender. Si tú sospechas de que el paciente tiene lesiones purpúricas debido a que existe una fragilidad capilar, le podemos hacer la prueba del torniquete, que consiste en inflar el manguito del baunamómetro a presiones altas, presionando las paredes de los capilares o las paredes de los vasos. Si ese vaso o ese capilar es muy frágil, se va a romper. Entonces la prueba saldría positiva y con eso nosotros tendríamos una sospecha más alta de que el paciente tiene una lesión a nivel de la vasculatura y que por eso probablemente está presentando las lesiones que tiene. ¿Sale? Muy bien. Si nosotros sospechamos de que el paciente tiene una lesión en las plaquetas o una afectación en las plaquetas y eso es lo que está ocasionando que el paciente tenga lesiones purpúricas, hematoma, etcétera, ¿sí? Entonces hay que hacer lo siguiente. Número uno, le vamos a pedir una biometría hemática. ¿Sí? Le pedimos la biometría hemática y vamos a ver la cantidad de plaquetas, ¿sí? Vamos a ver la cantidad de plaquetas. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es que tengamos entre 150 y 400,000 plaquetas. Eso es lo normal, ¿sale? Entre 150 y 400,000 plaquetas. Si yo veo en la biometría hemática que el paciente tiene entre 150 y 400,000 plaquetas, entonces yo digo, ¿sabes qué? Este paciente tiene un nivel normal de plaquetas y es muy poco probable que las lesiones, ojo, poco probable que las lesiones sean por culpa de las plaquetas. Hay que buscarle otra cosa, ¿sí? Sin embargo, en algunas ocasiones el paciente puede tener niveles de plaquetas normales, pero aún así esas plaquetas no estar funcionando. Tal es el caso de los pacientes con insuficiencia renal crónica, en los cuales las plaquetas pueden estar normales, pero no estar funcionando debido a la uremia tan elevada que tienen. A ver, permítame tantito, tantito. Permíteme tantito.
Bueno, fueron a hemodiálisis, salió del paro. Entonces, ya tiene pulso entonces. Ok, es que me está marcando el doctor Fernández. Ahorita te regreso la llamada. ¿Qué onda, Master? No, nomás era para preguntar si había salido del paro, pero ya me dijo Priscila que no parece paro, que parece otra cosa. Del hemodiálisis. No, y en hemodiálisis no puede haber ningún RCP3, porque pues, yo no dije nada de RCP3, yo ni siquiera estoy en el hospital. Ok, gracias, bye. Hombre, ¿en qué show? ¿En qué pedo me meto? Ya. Es que me estaban hablando por teléfono por unos pacientes que se complicaron, pero ya estamos bien. ¿Ok? Uf, ok. Bueno, entonces les estaba comentando, ojo, pacientes con síndrome urémico, esos pacientes pueden tener las plaquetas normales y tener sangrados. ¿Por qué? Porque se afecta la función de las plaquetas, ¿sale? Se afecta la función. Entonces, ojo con eso, ténganlo en mente, ténganlo en cuenta. Cuando ustedes, no se sospechan de un síndrome purpúrico y los factores de coagulación están bien y los capilares están bien y las plaquetas están en cantidades normales, sospecha tú, debes de sospechar en que probablemente sea una afectación en la calidad de las plaquetas, en la calidad, ¿sale? No en la cantidad. Como dato, las plaquetas generalmente te van a generar sangrado cuando están por debajo de 50,000. Abajo de 30,000 son cuando te generan sangrado. 100,000, 70,000 generalmente no generan sangrado. ¿Sale? Entonces para que tengan eso en cuenta. ¿Sí? Todos los pacientes que tienen plaquetopenia o trombocitopenia, que así es como se le conoce, ¿tienen riesgo de sangrado? Sí, pero mientras más baja sea, el riesgo es mayor. 100,000, 130,000, 140,000 generalmente no hay riesgo de sangrado. ¿Sale? Pensemos en otra cosa. Entonces, para saber si las plaquetas están, fíjate muy bien, para saber si las plaquetas están funcionando bien, lo que nosotros hacemos es un tiempo de sangrado. El tiempo de sangrado, escúchalo bien, evalúa la función de las plaquetas. Eso es lo que evalúa el tiempo de sangrado, la función de las plaquetas. No evalúa la cantidad de plaquetas, evalúa la función de las plaquetas. Tampoco evalúa los factores de coagulación. Y tampoco un paciente que está sangrando va a tener un tiempo de sangrado prolongado. No, depende de cuál sea la causa del sangrado. Si la causa es por una afectación en las plaquetas, ya sea en la cantidad o en la calidad, cualquier afectación de las plaquetas, ahí sí el tiempo de sangrado se prolonga. Generalmente a través del método de Duke, el tiempo de sangrado normal es abajo de 3 minutos. En un paciente que tiene un tiempo de sangrado mayor de 3 minutos, probablemente este paciente tenga una afectación en las plaquetas. En la cantidad le pides una BH y si están bajas puede ser eso. O en la calidad. ¿Sale? Muy bien. Importante. ¿Qué? Ok, sí. Perfecto. La prueba es la prueba de Duke. La prueba de Duke consiste en picar al paciente en la yema del dedo y dejas que sangre y le limpias. Y así estás limpiando. ¿Sí? Va a dejar de haber sangrado en menos de 3 minutos.
y eso es lo normal. Si esta prueba de tiempo de sangrado por método de Duke se encuentra por arriba de 3 minutos, decimos entonces que el paciente tiene un tiempo de sangrado prolongado y que tiene probablemente una patología a nivel plaquetario, a nivel de las plaquetas, ¿sale? Ahora, hay unos medicamentos que se llaman antiagregantes. Los antiagregantes, por ejemplo, la aspirina y el clopidogrel, lo que hacen es evitar la agregación plaquetaria. Evitan la agregación plaquetaria, no la adhesión, no, la agregación. Una plaqueta se puede adherir, pero no se van a agregar más plaquetas. Aspirina y clopidogrel. ¿Cómo lo hace la aspirina? La aspirina lo hace inhibiendo a la enzima llamada ciclooxigenasa. Si se inhibe a la ciclooxigenasa, no se produce tromboxano A2. Las plaquetas no producen tromboxano A2. Y entonces, pues no hay agregación plaquetaria. ¿Cómo actúa el clopidogrel? El clopidogrel actúa de forma distinta. Este inhibe al receptor P2Y. Este receptor P2Y es un receptor que está en las plaquetas y que responde al ADP. Receptor P2Y está en las plaquetas y responde al ADP. Si tú recuerdas, el ADP actuaba en la plaqueta activándola, te lo dije. Si tú bloqueas a este receptor, ahora el ADP va a querer venir y va a querer activar a la plaqueta, pero como está aquí el clopidogrel, no va a poder haber activación. Entonces no se activan. Y si no se activan, no hay agregación plaquetaria. Clopidogrel y aspirina, que son antiagregantes. ¿Qué prueba estaría afectada en pacientes que toman antiagregantes? El tiempo de sangrado. En esos pacientes el tiempo de sangrado puede estar prolongado. Pero ¿cómo estarán las plaquetas? En la BH. Así es. Muy probablemente las plaquetas van a estar normales. Pero ¿por qué va a estar prolongado el tiempo de sangrado? Ya me expliqué. Entonces puedes tener plaquetas normales, pero si hay algo que está evitando la agregación, el tiempo de sangrado va a estar prolongado. Y no por falta de plaquetas, no. No, es por una disminución en la capacidad de activarse o de agregarse. Entonces, aspirina y clopidogrel son antiagregantes. Generalmente se dejan en pacientes posinfartados. Siempre se les deja. O pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular. También se les deja. ¿Sale? Clopidogrel, aspirina. Ya terminamos con la hemostasia primaria. Ahora sigue la hemostasia secundaria. Dudas con plaquetas y dudas con vasos sanguíneos. Bueno, sí, la aspirina lo que hace es inhibir a la ciclooxigenasa. Si tú recuerdas, la ciclooxigenasa es la enzima que convierte al ácido araquidónico en otras formas, en eicosanoides. Entre estos eicosanoides están las prostaglandinas, el tromboxano, ¿sí? Y entonces, si yo al paciente le doy aspirina, inhibo la ciclooxigenasa y no se forma tromboxano y no hay agregación. En pacientes postinfartados y en pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico, un stroke isquémico, se les da aspirina. En esos pacientes muy probablemente el tiempo de sangrado esté prolongado. El fibrinógeno proviene del hígado y ahí está en la sangre. Ahí anda en la sangre, viajando, viajando en una nube de humo. ¿Sale? Leslie. Bueno, ahora sí.
La hemostasia secundaria yo la explico con esta tabla, con esta gráfica. La hemostasia secundaria, chicos, es donde participan los factores de coagulación. Y ahí tenemos los factores de coagulación que van a participar. Generalmente dividimos los factores de coagulación en vías. Vía intrínseca, donde participa el factor 12, el 11, el 9 y el 8. La vía extrínseca, donde participa el 3 y el 7. Y la vía común, donde participan el factor 10, el 5, el 2 y el 1. ¿Sale? Hay unos factores que son dependientes de vitamina K, que es importante que se lo sepan. Los factores dependientes de vitamina K, la mnemotecnia es 1972. ¿Sí? Sin embargo, a mí no me gusta esa mnemotecnia y la cambio por 10.972. ¿Cuáles son los factores que dependen de vitamina K? El 10, el 9, el 7 y el 2. ¿Sí? 10, 9, 7 y 2 son los que dependen de vitamina K. La vitamina K es una vitamina liposoluble que necesita sales biliares para poder absorberse. La deficiencia de vitamina K entonces va a traer como consecuencias la disminución de estos factores y va a provocar hemorragias por la falta de esos factores. Apréndetelos, ¿cuáles son? 10, 9, 7 y 2. Calcio. El calcio es el factor 4 de la coagulación. El factor 13 es liberado por las plaquetas y como puedes observar, ese factor no está dentro de la cascada. No es ni vía intrínseca, ni vía extrínseca, ni vía común, no. El factor 13 participa estabilizando el coágulo. Es liberado por las plaquetas y ayuda a estabilizar el coágulo. El factor 6 no existe y es importante que tú sepas que la síntesis de estos factores de coagulación ocurre, la mayoría ocurre en el hígado. Hay excepciones, por ejemplo, el 13 en las plaquetas, el calcio no se sintetiza, lo obtenemos de la dieta, ¿sale? Perfecto. El 3 proviene del endotelio, pero la gran mayoría proviene del hígado. ¿Cómo ocurre esta activación? Bueno, como tú sabes, hay dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Esta que está aquí es la vía intrínseca. Se le conoce como vía intrínseca porque todos los factores que participan en esta vía los podemos encontrar en el plasma. Siempre están en el plasma. Por eso es intrínseca. ¿Cómo empieza todo? Con el factor 12. El factor 12 anda en el plasma, pero anda inactivo. Ese factor 12 se puede llegar a activar. Se activa con el vidrio, por ejemplo. Por eso cuando tú pones sangre en un vidrio, la sangre se coagula, porque se activa la vía intrínseca de la coagulación. ¿Sale? Esa es pregunta de examen. ¿Sí? ¿Por qué se activa, por qué vía ocurre la coagulación cuando pones sangre en el vidrio? Por la vía intrínseca. ¿Sí? El factor 12, que es este que está aquí, se activa por el vidrio. En el cuerpo humano, quien activa al factor 12 es la colágena, pero también puede ser activado por bacterias encapsuladas. Entonces el factor 12 se activa por el vidrio, por la colágena y por algunos patógenos encapsulados. Una vez que el factor 12 está activado, este activa el factor 11. El factor 11, ¿sí?, activa el factor 10. Al 9. Después, el 9 actúa sobre el 10. Sin embargo, es muy lento. Y el factor 8 decide ayudarle al factor 9 para activar juntos
al factor 10. Entonces, del 12 activa el 11 activa el 9 con el 8 activan potentemente al factor 10. Y a partir de aquí empieza la vía común. La vía extrínseca se le conoce como extrínseca porque este culpable, que es el responsable de activar la vía extrínseca, no está en la sangre. Se libera hacia la sangre después de una lesión. Ese factor 3 se le conoce como ¿cómo se le conoce? Factor 3 o tromboplastina tisular. Es el factor 3. ¿Dónde se produce? En el endotelio. ¿Cuándo se produce? Cuando hay lesión. Entonces, ese factor 3, si te das cuenta, no está en la sangre. Se libera a la sangre. Entonces, viene de afuera. Como viene de afuera, se les ocurrió ponerle vía extrínseca. Entonces, el factor 3 activa al factor 7. Estos dos van a activar al factor 10. Y es todo. Ahora, llegamos a la vía común. En la vía común sabemos, que todo empieza con el factor 10. El factor 10, ¿sí?, va a activar al factor 2, ¿sí? Pero también es muy lento. Entonces, para acelerar este proceso, lo que ocurre es que el factor 5, que es la proacelerina, acelera el proceso de activación. Factor 10 activa el factor 2. Después el factor 2 activa el factor 1. 10 activa el factor 2. 2 activa el factor 1. Pero recuerda que el factor 10 es lento. Entonces, ¿quién ayuda a acelerar el proceso? Quien ayuda a acelerar el proceso es el factor 5. Estos dos juntos ya son potentes y ya juntos van a activar al factor 2. ¿Sí? Y el factor 2 activa el factor 1. Muy importante que recuerdes que el factor 2 también se le conoce como trombina y que el factor 1 es el fibrinógeno. Cuando se activa el factor 1 se le conoce con el nombre de fibrina. ¿Sí? Entonces, el factor 2 es la trombina y el factor 1 es la fibrina. ¿Sí? Este factor 1 inactivo es el fibrinógeno. Cuando se activa, pasa de ser fibrinógeno a convertirse a fibrina. Y ahora sí, esta fibrina es la que va a venir sobre el tapón plaquetario temporal y forma el coágulo. ¿Ok? Muy bien. Aquí está lo que les comenté. Factor 1 es el fibrinógeno. Cuando se activa es fibrina. Factor 2 es protrombina. Cuando se activa es trombina. Factor 3, tromboplastina tisular. Factor 4 es el calcio. ¿Con qué prueba evaluamos nosotros la vía intrínseca? TTP. Con el TTP nosotros evaluamos la vía intrínseca. ¿Sí? Lo normal es que el TTP esté entre 20 y 40 segundos. Cuando el TTP está prolongado, o sea, cuando ese TTP dura más de 40 segundos, entonces decimos nosotros que hay una afectación de alguno de estos factores. Quien evalúa a la vía extrínseca es el TP. Lo normal del TP de 12 a 15 segundos. Para que no te confundas, tiempo parcial de tromboplastina.
Eso es lo que quiere decir TTP, tiempo parcial de tromboplastía. Y TP quiere decir tiempo de protrombina. La vía extrínseca pues prácticamente evalúa solamente al factor 7. Si la vía extrínseca está prolongada arriba de 15 segundos, entonces decimos que muy probablemente hay una afectación del factor 7. La vía común es evaluada por el TT, tiempo de trombina. Tiempo de trombina. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda con la cascada de coagulación? Entonces, una forma de aprenderse esto de forma dinámica y de forma interactiva es que veas lo siguiente. 3 más 7, 10. 12, 11, 9 y 8. ¿Qué número me falta en esta secuencia? En esta secuencia me falta el 10. Y 3 más 7 es 10. ¿Sale? Entonces, vía intrínseca, vía extrínseca. Ambas vías coinciden en el 10. ¿Sí? La mitad de 10 es 5. ¿Sí? La mitad de 2 es 1. ¿Sale? Perfecto. Vía intrínseca es una vía larga. El TTP se escribe muy largo. Vía extrínseca es una vía corta. TP son solo 2 letras. Entonces, TP, vía corta, porque solo son 2 letras. TTP son 3 letras, vía larga, porque son más letras. Menos letras, vía corta. Más letras, vía larga. ¿Ok? Para que no se les olvide, porque luego se confunden. Y ya después aprenden esto, ¿sí? Los valores. ¿Sale? El TTP de 20 a 40 y el TP de 12 a 15 segundos. ¿Cuál es la finalidad de la cascada de coagulación? Producir fibrina. ¿Para qué? Para formar un coágulo. ¿Sale? Y esto no viene en los libros. En un rato más, como en 5 minutos más o menos. Ahora, ¿qué onda con los medicamentos? Ahora, ya hablamos de las plaquetas y de los antiagregantes. Estamos hablando de los factores de coagulación. No, a ver. Vidrio intrínseca. No, vidrio intrínseca. Pregunta de examen. Los anticoagulantes son medicamentos que se utilizan para evitar la acción de los factores de coagulación. Anticoagulantes. No es lo mismo que un antiagregante. Antiagregante afecta la agregación. Anticoagulante afecta los factores de coagulación. Anticoagulante afecta los factores de coagulación. Existen 3 grupos: los quelantes de calcio, las heparinas y los cumarínicos. ¿Ok? Los quelantes de calcio, anótale. Los quelantes de calcio no se utilizan como tratamiento. Los quelantes de calcio se utilizan como anticoagulante para realizar pruebas de laboratorio. ¿Sí? Los quelantes de calcio se utilizan en el laboratorio para realizar pruebas de laboratorio.
¿Cuáles son los quelantes de calcio? Citrato de sodio, oxalato de sodio. ¿Para qué se utilizan? Para realizar el TP, para realizar el TTP. ¿Para qué se utilizan? Para realizar el TP, el TTP. ¿Cuál es? Citrato y el oxalato. Citrato y oxalato. Ojo, no se vayan a confundir. En el examen les van a poner citrato de calcio, citrato de sodio. Son quelantes de calcio, pero es citrato de sodio u oxalato de sodio. No es citrato de calcio ni oxalato de calcio. ¿Ok? Sí, se llaman quelantes de calcio, pero su nombre es citrato de sodio, oxalato de sodio. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? Quelantes de calcio. ¿Cuáles son? Citrato de sodio, oxalato de sodio. ¿Sale? ¿Por qué? Ahí les va. Un quelante quiere decir que secuestra. Entonces, pues si secuestra, si tú a un paciente le das oxalato de calcio, no sirve de nada, porque no va a secuestrar nada, porque aquí le estás metiendo calcio, entonces no sirve. Pero ¿qué pasa si al paciente le das oxalato de sodio? Ok. Si le das oxalato de sodio, este sodio se separa del oxalato y ahora el oxalato está libre para que se le una el calcio y entonces secuestra al calcio que estaba libre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llaman? Se llaman quelantes de calcio. ¿Por qué? Porque secuestran al calcio. ¿Cuáles son estos quelantes de calcio? Oxalato de sodio y citrato de sodio. ¿Ok? En el examen te pueden poner inciso A, oxalato de calcio. Inciso B, heparina. Inciso C, citrato de sodio. ¿Cuál de estos es un quelante de calcio? ¿Sí? La respuesta es citrato de sodio. ¿Por qué no puede ser el oxalato de calcio? El oxalato de calcio no es un quelante de calcio porque al tú meterle oxalato más calcio, le estás metiendo calcio. No vas a cumplir la función. Ok, haces esto. Se separa el calcio del oxalato y el calcio viene y se une al oxalato. ¿Secuestras calcio? No, no estás secuestrando calcio, no pasa nada realmente. Al contrario, le estás metiendo más calcio. Y lo que buscas es secuestrar el calcio. Entonces, lo ideal es darle un citrato de sodio para que el sodio se vaya y se le pegue el calcio y secuestres el calcio que está en la circulación. Espero que haya quedado claro. Ok, después tenemos a las heparinas. Las heparinas, existen diferentes grupos de heparinas. Un chingo, bueno, poquitos, pero existen. No te los aprendes ahorita, te los vas a aprender en farmacología. ¿Sale? ¿Cuál es el efecto o el mecanismo de acción? Anótalo. Potencia el efecto de la antitrombina 3. Potencia el efecto de la antitrombina 3. Las heparinas la podemos dar por vía intravenosa o por vía subcutánea. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Potenciar el efecto de la antitrombina 3. La antitrombina 3 es un anticoagulante natural que inhibe al 9, al 10, al 11 y al 12. Entonces, la heparina lo que hace es incrementar la inhibición, potenciar la inhibición de estos factores, del 9, del 10, del 11 y del 12, afectando principalmente a la vía intrínseca. O sea, que el efecto de la heparina se va a reflejar
sobre el TTP. Para saber si estás dando una dosis adecuada y que no te estás pasando, tienes que monitorizar al paciente con el TTP. ¿Por qué? Porque la heparina afecta al 11, al 12 y al 9, los cuales son de la vía intrínseca. ¿Y quién evalúa la vía intrínseca? El TTP. Si quieres monitorizar cómo está la dosis de heparina y saber que no te estás pasando, pídele TTP. Los cumarínicos, como la warfarina, como el dicumarol, tienen como mecanismo de acción, claro, el TP estaría normal, ¿sí? Así es, de nada. Okay. Los cumarínicos, como la warfarina y así es, si tienen dudas, pregúntenme. Así como lo están haciendo sus compañeras, ustedes también, si tienen dudas, pregúntenme. La warfarina y el dicumarol son anticoagulantes cumarínicos, los cuales se dan por vía oral, vía oral. Los podemos encontrar, súper importante que anotes, los podemos encontrar en venenos para ratas, en raticidas. Ahí podemos encontrar los cumarínicos. ¿Qué es lo que hacen? El mecanismo de acción es evitar la gamma carboxilación de los factores que dependen de vitamina K. Pero no te entiendo muy bien, Benito. Sí, la gamma carboxilación es ponerle un grupo carboxilo a un carbono, que es el carbono gamma. Esa es la gamma carboxilación. Y esta gamma carboxilación es necesaria para que los factores 10, 9, 7 y 2 funcionen. O sea, los factores que dependen de vitamina K. De tal forma que lo que hace la vitamina K, perdón, lo que hace los cumarínicos es inhibir a los factores dependientes de vitamina K. La vitamina K lo que hace es realizar una gamma carboxilación. Vitamina K, gamma carboxilación. ¿De quiénes? Del 10, del 9, del 7 y del 2. Si tú le das cumarínicos, evitas esta gamma carboxilación, bloqueas la acción de la vitamina K y no van a estar activados los factores 10, 9, 7 y 2, afectándose predominantemente la vía extrínseca. Entonces, un paciente que toma cumarínicos por vía oral o que por accidente ingirió veneno de rata, lo más probable es que esté prolongado el TP. Así es, también se puede afectar, pero sería después. El primero que se afecta es el TP, ¿sí? El TP. Si vienen los dos, pon TP. Inclusive a un paciente que se le da warfarina, se monitoriza pidiéndole TP, no TTP, TP. Entonces, no se afecta tanto. Si ustedes ven, investiguen monitorización de la warfarina, les va a decir que la forma de monitorizar a la warfarina es con el TP o con una cosa que es el INR, que el INR lo calculamos con el TP, ¿sí? Perfecto. Sale, vale. Entonces, anótenle. Si un paciente se intoxica con heparina, ¿qué está prolongado? TTP. ¿Qué le podemos dar al paciente? Le podemos dar sulfato de protamina. Es el antídoto. Protamina. 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 Si un paciente se intoxica con cumarínicos, se afecta el TP. Tratamiento, vitamina K o plasma fresco congelado.
tratamiento vitamina K o plasma fresco congelado. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Mañana vamos a continuar con lo que falta. Por favor, quiero que lean esto. Es un resumen de las enfermedades que vamos a ver mañana. Ahí está, pero léanlo. Intoxicación con cumarínicos, pacientes con hepatopatías, pacientes con hemofilia A, pacientes con hemofilia B, pacientes con PTI. PTI quiere decir púrpura trombocitopénica idiopática o inmunológica. Pacientes con intoxicación con heparina, pacientes que toman aspirina, pacientes con enfermedad de von Willebrand y pacientes con trombocitopenia. ¿Qué es lo que le pasa? Ahí está. ¿Cuál es la etiología? ¿Cómo están las plaquetas? TS es tiempo de sangrado. TP es tiempo de protrombina. TTP, tiempo de tromboplastina parcial. Tratamiento. ¿Sale? Entonces, mañana vamos a hablar de estas enfermedades y de la fase fibrinolítica, que es la fase que evita el crecimiento del coágulo más de lo normal. Recuerda que el coágulo solamente debe de cubrir el sitio lesionado, porque si el paciente cubre de más, puede provocar ahora una isquemia, ¿sí? Entonces, a veces, podemos tener afectaciones en la fase de hemostasia y en algunas ocasiones en la fase fibrinolítica, ¿sí? La fase fibrinolítica consiste en evitar que crezca de más el coágulo, porque si crece de más el coágulo, si nadie lo controla, puede ocluir el vaso y provocar infartos, infartos principalmente, isquemia, ¿sale? Entonces mañana vamos a hablar de la fase fibrinolítica, vamos a hablar de las enfermedades y si me alcanza el tiempo empezamos con electrofisiología. Ya les dije que vamos a ver mañana para que lean. ¿Sale? Bueno, pues sería todo por hoy. Cuídense mucho, échenle muchas ganas y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. ¡Chao! A la verga, pinche.